Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo webinar de SolidQ. Eh, durante el día de hoy vamos a hablar sobre cómo por parte de SolidQ te podemos acompañar en el proceso de adaptación a GDPR. Mi nombre es José Antonio Pineda Montes, soy Data Platform Architect en SolidQ y este es mi correo de contacto. Espero que todos me estéis escuchando correctamente y estéis viendo la pantalla en la presentación. Si tenéis algún problema, pues indicarlo por el panel de preguntas y respuestas. Eh, lo primero que voy a hacer es presentarme. Bueno, ya os he dicho, soy José Antonio, llevo más de 20 años trabajando como profesional de las bases de datos. Durante esos 20 años, durante 4 años, fui responsable del OPD de una empresa de medios de comunicación. Durante ese periodo, pues estuve implantando lo que era el nuevo reglamento del OPD, que venía a sustituir lo que antiguamente se llamaba la LORTA. Todo esto lo explico para que veáis un poco la historia de el por qué ha surgido ahora este nuevo reglamento europeo, ¿no?, de protección de datos personales. En 1999, como os decía, apareció el OPD. Eh, entonces, en mi empresa, pues yo fui la persona que se encargó de implantar dentro de la empresa este nuevo reglamento y donde pues tenía que mirar pues tanto si los procesos con los que trabajábamos y las personas, eh, 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 formar a las personas y los datos para cumplir con esa nueva reglamentación. Eh, la LOPD era o es, sigue siendo actualmente la ley de protección de datos personales que existe a nivel de España. Es para cumplir con los datos personales de los ciudadanos españoles. Entonces, ¿qué pasa? Que en- con la nueva reglamento de protección de datos, el GDPR, esto llega a a cumplirse a nivel de Europa. ¿Qué quiere decir? Que todos los reglamentos que existen actualmente en cada país europeo van a partir del... Bueno, esto ya está, el nuevo reglamento de la Unión Europea está vigente desde el 25 de mayo del 2016, pero no entra en vigor hasta el 25 de mayo del 2018. O sea, nos queda pues menos de 2 meses, ¿no? Entonces, lo que os quería comentar es que este reglamento lo que viene es a sustituir los reglamentos que existen actualmente en cada uno de los países europeos donde existe un reglamento independiente. Entonces, bueno, la presentación va a constar de dos fases. La primera es una fase donde voy a explicar qué es el GDPR o RGPD, según lo queremos decir en castellano o en inglés. Y luego una segunda parte donde os voy a explicar cómo desde SolidQ os podemos ayudar durante este proceso de adaptación de vuestras empresas para cumplir con el reglamento. Porque una cosa que sí que es importante tener en cuenta es que a partir del 25 de mayo de 2018, de este año, ya cualquier un ciudadano europeo que en algún momento detecte que su privacidad de los datos o sus derechos como ciudadano no se están cumpliendo, pueden denunciar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no significa que nosotros tengamos que ahora mismo coger, no existe un software o no esto es un proyecto que dice, bueno, vamos a hacer una semana para ver cómo cumplimos con el nuevo reglamento. No, esto es algo que ha tenido que empezar ya desde hace 2 años y tiene que tener una continuidad. Tenemos que estar continuamente velando porque tanto en nuestros procesos de tratamiento de datos como en
personas que trabajan con esos datos o con las empresas de terceros con las que trabajemos, esos derechos que tienen o esas obligaciones que tenemos para cumplir con el RGPD se cumplan y no haya un incumplimiento, ¿no? Por tanto, esto es un viaje que tiene no tiene un final, es hasta que salga el otro reglamento si llega a salir, ¿no? O sea, que tenemos que cumplir durante durante toda la vida de este nuevo reglamento. Por un lado, primero también quería hacer un aviso legal en cuanto a que yo ahora mismo todo lo que voy a explicaros de GDPR, pues es un poco tanto lo que dice la normativa como mi experiencia que he tenido con la LOPD y que tenemos con los clientes, ¿no? Pero siempre tenéis que tener en cuenta que todo lo que diga yo aquí es mm, indicaciones para cumplir con el reglamento, pero no tenéis que tomaros como algo legalmente que si José Antonio ha comentado esto y nosotros lo hacemos de esta manera, ya cumplimos con el reglamento, porque al final los temas legales siempre debemos apoyarnos también en un departamento legal o en un abogado. O sea, cualquier empresa necesita tener un abogado por si hay alguna denuncia, poder defenderse legalmente en los tribunales. Bueno, pues entonces vamos a empezar hablando de qué es el nuevo reglamento de datos personales. Esta normativa aparece a nivel del ámbito europeo y lo que viene a cubrir son los derechos de privacidad de todos los ciudadanos europeos. Por lo tanto, cualquier empresa, tanto que empresa que sea europea o que tenga su sede fiscal en Europa, o empresas que no estén en Europa o tengan su sede fiscal fuera de Europa y trabajen con datos personales de ciudadanos europeos, deben de cumplir con estos reglamentos, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba antes, el nuevo reglamento sale a nivel europeo. Por tanto, como la palabra indica, reglamento tiene una mayor veracidad legal que lo que es una ley, ¿no? La ley se dan a niveles de países. Entonces, en el caso de España, a partir del 25, o sea, cuando ya empieza a cumplir, a partir del 25 de mayo del 2018, todo lo que antes lo cubría la LOPD pasa a ser cubierto por la nueva normativa de RGPD. Bien. Entonces, eh, ¿qué es lo que, con este reglamento, qué es lo que se ha querido hacer? Porque hay mucha gente que lo está enfocando como, bueno, esto es un nuevo reglamento que nos va a obligar a tener que cambiar nuestra forma de tratar los datos, esto nos va a dar más trabajo, ahora mismo estamos con otros proyectos, tenemos que dejar a lo mejor de trabajar con esos proyectos para ver cómo podemos cumplir con el GPD. Bien, no hay que verlo solamente por ese lado negativo, hay también que verlo por otro lado que es el positivo. El positivo quiere decir que este nuevo reglamento surge también porque veía la Comunidad Europea que como teníamos diferentes leyes en cada país, pues había países donde las leyes eran más permisivas y países donde las leyes eran menos permisivas. En el caso, por ejemplo, de España, con la LOPD que salió en 1999, pues en ese momento, cuando salió la ley en 1999, las tecnologías estaban en un punto. Y como sabemos, las tecnologías van evolucionando. Y ahora estamos en 2018 y hay muchísimos más aspectos que antes ni se, no existían, o sea, en 1999. Entonces, las personas que redactaron legalmente aquel LOPD solamente se avanzaban en lo que existía en aquel momento. Y luego también lo quisieron hacer bastante restrictivo. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos casos donde las empresas veían que si ellos utilizaban datos personales en España, tenían que cumplir una reglamentación mucho menos permisiva que si, por ejemplo, esos mismos datos, si tenían que trabajar con datos personales de un país como Estados Unidos o un país como India, por ejemplo, ¿no?
o incluso dentro de la Unión Europea, que es a lo que voy yo, dentro de los países, pues si tenías datos personales de Alemania, tenías que cumplir una reglamentación, si eran de España una reglamentación, si eran de Francia una reglamentación, y claro, eso se hacía súper complicado, no solamente ya para las propias empresas, sino también para las empresas de desarrollo de software, que cuando tenían que sacar su software, tenían que hacerlo compatible para que cumpliese cada una de las normativas de todos los países de la Unión Europea. O sea, eso es muy complicado. O sea, y es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Con este nuevo reglamento, que es a nivel europeo, ya se está marcando algo que tiene que cumplirse en todos los países. Por tanto, ya no tenemos que preocuparnos si los datos son de una persona española o es alemana o es francesa, sino para todos los ciudadanos europeos hay que cumplir la misma reglamentación. O sea que por ese lado hay que verlo como algo positivo. Eh, y luego también que este nuevo reglamento ya no es como la LOPD especifica, bueno, pues si nosotros tenemos estos datos y es este nivel, hay un documento de seguridad, una normativa de seguridad que tenemos que cumplir y tiene que ser este modo y este modo. No, aquí el reglamento ya no especifica nada, sino lo deja un poco abierto a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de seguridad que puedan existir cada año en el mercado y que tú tienes que adaptar o aprovechar esas tecnologías para cumplir con la privacidad en los datos. Eh, ¿Cuáles son los cuatro puntos fundamentales diferentes del nuevo reglamento? Por un lado es que mejora los derechos de privacidad de las personas. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Ahora mismo con el LPD en España, en concreto, pues teníamos lo que eran los derechos ARCO, ¿no? Pues ahora con el nuevo reglamento eso se mejora. Por otro lado, hay una mayor obligación de protección de los datos. Ahora mismo el nuevo reglamento obliga a que desde el principio del diseño tengamos que diseñarlo ya pensando en la seguridad. O sea, desde el principio, no dejarlo para el final, sino desde el principio ya tenemos que basarnos en que el proceso que vayamos a ejecutar nuevo o el tratamiento de datos que vayamos a realizar tenga que estar ya cumpliendo con la seguridad de los datos. Luego, por otro lado, también hay una obligatoriedad de informar de las filtraciones de información sensible. Es decir, ahora, si se descubre una empresa que ha habido una filtración de sus datos, una brecha de seguridad, eh, tiene que informar al organismo pertinente. Y luego, por otro lado, las sanciones ahora son muchísimo más cuantiosas por incumplimiento que las que existían anteriormente. Por ejemplo, en el caso de la LOPD, la mayor sanción que te podían poner, porque dependía de la gravedad de la sanción, podía llegar a ser de 600.000 euros. Ahora mismo, con el nuevo reglamento de protección de datos europeo, la mayor sanción puede ser o 20 millones de euros o el 4% de tu facturación global. Ojo, estamos hablando de facturación global de una empresa. O sea, ponernos en el caso, por ejemplo, de Google o de Microsoft. Es la facturación global a nivel o sea, global. O sea, es muchísimo dinero, ¿no? Por tanto, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué cambios? Vamos a hablar un poco más en profundidad de los cambios más importantes que introduce este nuevo reglamento de protección de datos personales. Por un lado, en la privacidad personal, las personas tienen derecho a acceder a sus datos personales, ver en todo momento qué datos personales tiene una empresa sobre él, corregir errores en sus datos personales, si él detecta que hay un error, pues poderlo corregir, eliminar sus datos personales, si ya no quieres que sigamos dándoles, que no queramos tratando sus datos, pues tienen ese derecho. Y esos eran un poco los recogidos que ya teníamos antes en la LOPD, ¿no? Con los derechos ARCO. ARCO significa acceso, rectificación, oposición y acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Pero ahora con el nuevo reglamento se han unido otros tres derechos más. Por un lado tenemos el derecho a denegar el procesamiento, de su información personal. ¿Esto qué significa? Pues puede que un cliente a una empresa le haya dado sus datos para un servicio o para un contacto o para suscribirse a una newsletter, pero no quiere que sus datos también sean procesados de forma automática para poder sacar un perfil de él o un perfil de las personas con las que trabaja la empresa, o sea, lo que es el tema de data mining, ¿no? Pues ahora mismo tenemos el derecho, las personas, los ciudadanos, a denegar ese procesamiento. Otro nuevo derecho que surge con este nuevo reglamento es el exportar los datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos nuestros datos personales dados a una empresa que nos está dando un servicio, por ejemplo, de seguros, y nosotros queremos cambiar de empresa de seguros a otra empresa de seguros, tenemos el derecho a la empresa actual de pedirles que nos den todos los datos personales que tienen nuestros de una forma estructurada para que nosotros esa información se la podemos hacer llegar a la nueva empresa con la que queremos contratar los nuevos servicios. Y luego, por último, existe otro derecho de privacidad personal que no lo he incluido aquí, que es el derecho al olvido. En cuanto a los controles y notificaciones, pues las organizaciones deberán proteger los datos personales con las medidas de seguridad adecuadas. Para los que conocierais el OPD o tampoco lo conocierais, en el OPD, según el tipo de datos que teníamos, lo podíamos clasificar como tipo de datos básico, tipo de datos medio y tipo de datos alto. Y dependiendo del tipo de datos, pues teníamos que aplicar una medida de seguridad de tipo básico, de tipo medio y de tipo alto. Bueno, pues ahora con el nuevo reglamento esto no está especificado, sino lo dejan abierto. Quiere decir que la empresa, a la hora de tratar los datos, dependiendo del tipo de datos con el que va a trabajar y dependiendo con la actividad que va a hacer con esos datos, deberá ajustar la seguridad para cumplir con el reglamento. Pero el reglamento no le dice, oye, mira, si son estos datos, tienes que hacer un backup, tienes que poner, por ejemplo, eh, tienes que encriptar, tienes que enmascarar. No, no te indica específicamente lo que tienes que hacer, sino lo deja abierto para que tú, según tu visión, pongas las medidas pertinentes para dar seguridad a esos datos. Luego, por otro lado, tienes la obligación, como he comentado anteriormente, de notificar a las autoridades de filtraciones en los datos. Ahora mismo, con el nuevo reglamento, cuando entre en vigor, tendremos 72 horas para realizar esta notificación. O sea, siempre que una empresa detecte que sus datos han sido robados o han sido filtrados, deberá notificar tanto al organismo regulador pertinente en España, que será la Agencia de Protección de Datos, y a los propios personas a los cuales se les ha robado el dato, a los clientes. Por otro lado, también algo importante es que a partir de ahora el consentimiento para poder tratar los datos deberá ser expreso, no podrá ser tácito. Con la LOPD, pues mucha gente lo que hacía era, bueno, yo pongo, cuando voy a recoger los datos, pongo una casilla, un tick, donde tenga que marcar, pongo, voy a recoger los datos para cualquier finalidad, o sea, no ponías específicamente finalidad, sino ponías para tratar los datos, sus datos personales, etcétera. Y muchas veces incluso dejaban la casilla premarcada de tal manera que él no tuviese que marcarla, ¿no? Pues no, ahora ya esto no se puede hacer, ¿no? No, ahora mismo lo que tienes que hacer es dejar una marquilla, tienes que dejar la opción sin marcar y luego tienes que especificar muy claramente la finalidad para la que recoge los datos y si esos datos van a ser tratados por terceros con los que tengas contratados el tratamiento o si vas a hacer una transferencia de datos.
O sea, ya no puedes dejar eso muy generalista, tiene que ser muy transparente la información que pones en esas cláusulas de recogida de datos y muy, o sea, tiene que estar no puede ser generalista, tiene que ser muy específica la finalidad para la que coges los datos. Eh, por otro lado, también otra diferencia importante con respecto al OPD es el registro de procesos que afectan a los datos personales. Con la LOPD, tanto las empresas públicas como las empresas privadas tenían la obligación de declarar qué fichero de datos tenían o trataban a la Agencia de Protección de Datos. Por ejemplo, una empresa, si tenía datos de los empleados, pues tenía que declarar ese fichero como datos, se declaraba como fichero de recursos humanos con la finalidad pues de llevar las nóminas o sí, de llevar las nóminas de sus empleados. Podías tener, por ejemplo, también datos de proveedores, ¿no? Y entonces pues tenías que declarar ese fichero de proveedores en la agencia con la finalidad pues de las contrataciones, las facturas con esos proveedores. Clientes potenciales, pues lo mismo. Si tenías un dato de futuros clientes potenciales, pues tenías que declarar ese fichero como clientes potenciales con su finalidad y qué tratamiento hacías de esos datos. Bueno, pues ahora con el nuevo reglamento, esto ya no es obligatorio, ya no es necesario. O sea, ya no tienes que informar a la Agencia de Protección de Datos, sino es algo que tú ya tienes, es algo que ahora tienes que hacer tú interiormente, o sea, internamente dentro de la empresa. Las empresas deben de llevar un registro de con qué datos personales están trabajando y qué tratamiento hacen de esos datos personales y si esos datos personales en algún momento hay un encargado de tratamiento tercero que los utiliza y trata los datos o si hay una transferencia de datos. Esto, por un lado, pues evita todo el tema este de tener que contratar una gestoría para que te lleve esa información, pero por otro lado también te conlleva que tú tienes que tener esa gestión, ¿no? Lo tienes que controlar. Hay un, Hay una excepción, es que las empresas que tengan menos de 250 empleados no están obligadas a llevar este tipo de registro de proceso de datos. Por otro lado, en cuanto a la transparencia, pues como os he dicho antes, las organizaciones deberán informar con claridad de sus actividades de captura de datos, eh, explicar adecuadamente la finalidad del procesamiento de los datos personales y los casos de usos, y definir políticas de retención y eliminación. Es decir, los datos no podemos eh, recogerlos y tenerlos de por vida. Tienen que tener una finalidad y cuando esa finalidad ya se ha terminado, pues borrarlos. Luego, en cuanto a los departamentos de tecnología y de formación, pues habrá que formar a los empleados para cumplir con este nuevo reglamento, para que conozcan el nuevo reglamento y utilicen los datos de acuerdo al nuevo reglamento. Y también obligar a nuestras contratas que tratan con esos datos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa que lleva lo que es el tema de marketing y a la que transferimos esa información para que hagan las campañas de publicidad, pues tendremos que firmar con ellos un contrato donde se especifique muy claramente que ellos también tienen que cumplir con toda la nueva reglamentación europea. Luego, por otro lado, también hay que auditar y actualizar nuestra política de gestión de datos. Esto también dependerá del tamaño de los datos con los que vayamos a tratar. Si vamos a tratar con un gran volumen de datos o vamos, por ejemplo, a tratar con datos no me sale la palabra, perdón, sensibles, con datos sensibles, entonces también el nuevo reglamento nos recomienda hacer pruebas, evaluaciones de impacto para ver en nuestros procesos evaluación de riesgos de seguridad, ¿no? Con los datos. Luego, por otro lado, también surge una nueva figura que es el DPO, Data Protection Officer, o en español DPD, Delegado de Protección de Datos,
que es una figura que también recomiendan para empresas donde se hagan un gran o sea, se trate con un gran volumen de datos o se hagan tratamientos automatizados de datos o se trabaje con datos sensibles. Ahí sí que se recomienda que haya este responsable. Eh, la recomendación es que este responsable sea una persona independiente, que no sea una persona que ya trabaje dentro de la empresa, dentro de uno de los departamentos, o sea, que no sea ni el responsable de seguridad, ni el responsable de marketing, ni el responsable de recursos humanos, sino que sea un nuevo cargo, un nuevo rol que salga dentro de la empresa y que tenga independencia. Y luego también, pues, habrá que revisar todas las cláusulas de cumplimiento de contratos con terceros para que en esas cláusulas se recojan los puntos de obligación de cumplir también ellos con el nuevo reglamento. Bueno, esta infografía es una infografía que resume muy bien todo lo que es el nuevo reglamento de una manera gráfica, ¿no? Voy a empezar por la esquina superior izquierda. Como veis, pues por un lado nos está especificando que el- este nuevo reglamento cubre lo que son todos los datos de ciudadanos europeos y que cualquier organización no europea que trate con esos datos personales también tendrán que cumplir con el nuevo reglamento, ¿no? Luego, las personas, o sea, los roles los roles que existen dentro de este nuevo reglamento, por un lado está las personas, las data subjects, que son las personas con sus datos personales. Luego están los controladores de datos, que serían las empresas que recogen esos datos personales para dar un servicio al cliente. Luego estarían lo que son los data processors, que son empresas que hacen el tratamiento de los datos y a las cuales subcontrata data controles para hacer ese tratamiento, ¿no? Y luego estarían lo que son los supervisores o autoridades de supervisión, que sería, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos. Un ejemplo, bueno, creo que no ha podido quedar muy claro, un ejemplo de data control y data procesor. Pues vamos a poner, por ejemplo, mm, una empresa mm, vamos a ver, una empresa de muebles, ¿no? Una empresa de muebles eh, mm, realiza una campaña para captar intereses de gente que quiera comprar muebles, ¿no? Y entonces la gente se apunta y da sus datos personales. Y viéndolo, y quiere hacer un estudio de la gente, que es lo que pretende o sea, cuáles son sus objetivos o cuáles son sus pretensiones. Entonces lo que hace es subcontratar una empresa de marketing, que sería el data processor, para que trate esos datos, haga un estudio sobre ellos y haga una campaña de marketing y mande correos y ver cuál es el éxito o no de esa campaña, ¿no? Pues por un lado estaría separado el rol de data controller, que sería la empresa de la tienda de muebles o la empresa de muebles, y por otro lado estaría la empresa de marketing, ¿no? Que sería el data processor. Luego, en cuanto a definición de dato personal, el dato personal es todo lo que identifica directamente una persona o la hace identificable. Un ejemplo que identifica a una persona, pues el DNI. Aquí en España el DNI es el documento nacional de identidad que identifica únicamente a una persona. Si sabiendo el DNI sabemos cuál es la persona. Identificable, pues pueden ser datos a partir de los cuales sacamos la identificación de una persona. Digo, pues una persona que vive en tal sitio, que es alta, que es rubia, que tal. Entonces, con esos datos podemos llegar a saber quién es esa persona. Luego, dentro del reglamento, dentro de lo que son todos los datos personales, separan lo que son los datos sensitivos. Los separan entendiendo a que cuando tengamos estos tipos de datos, tenemos que darle una mayor seguridad tenemos que darle mayor seguridad y mayor privacidad, ¿no? Dentro de los datos sensitivos estarían los datos raciales o étnicos, los datos religiosos, los datos políticos,
datos, por ejemplo, de sindicatos, datos sexuales, datos de salud, datos biométricos y datos genéticos. En cuanto luego a cómo nosotros procesamos los datos, bueno, pues eh, si nosotros vamos a recoger datos personales para hacer una campaña y no tenemos ningún tipo de... O sea, cuando cogemos los datos personales, son para hacer campañas o para hacer estudios de las personas, debemos recogerlos en las cláusulas, especificando y claramente cuál sería la finalidad del tratamiento y recogiendo el consentimiento expreso. Pero, por otra parte, si nosotros la relación que tenemos con el cliente que nos da nuestros datos es una relación tipo de contrato de servicio o es una relación, por ejemplo, médica que nos da dando sus datos para que nosotros, datos médicos, para nosotros podamos con esos datos, pues, darle, pues, o realizar una consulta, o son datos, por ejemplo, de interés público, o son datos de policía y tal, esos datos no hace falta que ellos nos den consentimiento expreso, sino son datos que son necesarios para esa actividad. Lo que quiere decir es ese dibujo de infografía, ¿no? El output processing. Que dependiendo de la finalidad de los datos y para qué la tipología de los datos, debemos tener un consentimiento o no, ¿no? Para los datos, por ejemplo, ya te digo, de salud, pues si tú vas al médico, si no le das los datos de salud para que los pueda ver, pues no te va a poder diagnosticar, ¿no? Lo que tienes. Pero si la persona te está dando sus datos eh, para un, para suscribirse a una revista, pues solamente la finalidad es la suscripción a la revista. Si tú quieres luego esos datos utilizarlos para hacer campaña de marketing, pues tienes que poner en la cláusula cuando recoge los datos, poner una cláusula y un check especificando claramente que también sus datos serán utilizados para hacer campañas de publicidad. El consentimiento, bueno, que vamos a hablar, que tiene que ser un consentimiento explícito, no puede ser tácito. Luego, las responsabilidades tanto de los controladores de datos como de los procesadores, pues es que por un lado tienen que tener siempre en mente desde el diseño de los procesos la seguridad. Luego, como os comentaba antes, que tiene que haber una persona, bueno, como he dicho, dependiendo del volumen de datos a tratar y de si tratamos con datos sensitivos, un DPO. Luego también que debemos de guardar todas las actividades de procesamiento de los datos. Y lo del Data Impact Assessment, bueno, lo que he dicho antes eran eh, las pruebas de impacto, de evaluación de riesgos, cuando también trabajamos con un volumen grande de datos o con datos sensitivos, ¿no? En cuanto a la brecha de notificación, pues lo que os he comentado antes, tenemos 72 horas para avisar tanto al organismo regulador como a los afectados de que sus datos eh, han sido de manera ilegal o ha habido una brecha de seguridad, ¿no? Han sido recogidos de manera ilegal. En cuanto a los derechos de las personas, pues como he comentado antes, tienen derecho a transparencia, a saber en todo momento qué datos tenemos nosotros de ellos, tienen derecho a decidir si quieren que nuestros datos sean de una manera automatizada, se hagan decisiones sobre ellos de una manera automatizada o no, tienen derecho a una rectificación de sus datos, a que sean borrados, a que se puedan, a que podamos, sus datos se les pueda dar de una manera estructurada y puedan portarlos a otra empresa. Luego, en cuanto a las multas, por lo que he dicho antes, ¿no? Las multas ahora mismo pues serían por un lado, o de 20 millones de euros o el 4% de la facturación global. Y luego, en cuanto a temas de transferencia de datos internacionales, pues tendremos que mirar bien que a la empresa o a la zona al organismo al que transfiramos los datos, pues que cumplan con el reglamento, estén preparados y tengan una serie de procesos que cumplan con el nuevo reglamento. Eh, Entonces, esto es un poco resumen para poneros en
poner en concreción qué es el GDPR, ¿no? En ámbito, poner en ámbito qué es el GDPR. Una de las cosas que sí que me gustaría también eh, que tuvieseis en cuenta es que yo veo que muchas personas, muchos en presentaciones y en el mundo legal, pues están utilizando este GDPR de una manera enfocándola a un problema que van a tener ánimo las empresas si no cumplen con el tema de que las denuncias son altas y entonces pues es una manera de obligarlas a que ahora mismo se lo tomen como prioritario el cumplir con el GDPR, ¿no? Pero yo lo enfocaría también desde otro punto de vista, no solamente por las multas, sino también porque es una oportunidad. Porque quieras que no, es importante que las empresas sepan con qué datos trabajan. Muchas veces las empresas no saben qué datos personales tienen. Nunca se han puesto a estudiar o descubrir qué datos personales tienen en sus ficheros, estructurados o no estructurados, si los datos personales que tienen son necesarios o no son necesarios. A lo mejor muchas veces estamos trabajando con datos que no son necesarios y ver si y quitarlos, pues nos evita más problemas, ¿no? Nos evita tener problemas de seguridad. Y luego también si revisamos esos datos y los procesos, pues muchas veces podemos a lo mejor, seguro que vamos a ver que no estamos utilizando todas las posibilidades que podemos sacar de ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto viene bien revisar porque podemos descubrir nuevas oportunidades con esos datos. O sea, no solamente enfocar esto a que tenemos que cumplir porque si no a partir del 28 de diciembre del 2018 nos pueden poner una multa, sino enfocarlo a que eh, también vamos a revisar ese tipo de información, incluso vamos a encontrar, seguro, nuevas oportunidades. Incluso también en los departamentos de tecnología de la información y los departamentos de seguridad eh, se pueden apoyar en nuestro nuevo reglamento para dar más importancia a sus proyectos, ¿no? Entonces, nosotros como SolidQ, como somos también una empresa que también como damos consultoría de SQL Server y que damos también consultoría, tratamos datos, a veces, bueno, tratamos datos, o sea, trabajamos con datos que los clientes, pues nosotros también estamos adaptándonos como empresa para cumplir con el GDPR. Entonces, nuestra idea es en este webinar enfocarlo en cuanto a temas de tratamiento de datos que se almacenan en una base de datos, porque creemos que la mayoría de los datos van a estar estructurados en una base de datos para poder sacar más información sobre ellos, ¿no? Entonces, estamos enfocándonos ahora mismo este webinar solamente a lo que es GDPR dentro de Microsoft SQL Server, dentro de base de datos que están dentro del producto Microsoft SQL. Para ellos, ¿cuál es nuestra filosofía? Nuestra filosofía es realizar una evaluación en el cliente detallada de cumplimiento o grado de madurez del reglamento. Eh, Nosotros nos vamos a basar en una herramienta que nos proporciona Microsoft y entonces con esa herramienta nosotros lo que hacemos es organizar durante 3 días lo siguiente. Por un lado, un día a una hora en concreto por Skype, quedamos con una persona de vuestra empresa, una persona que conozca y que tenga mando dentro de la empresa para poder con ella planificar una serie de entrevistas con los responsables o los que conozcan cómo se está tratando el dato en vuestras empresas. Una vez que esta persona pues tenga ya planificado con esas personas cuándo podemos ir a vuestras empresas para poder entrevistarnos con vosotros, pues iríamos a vuestras empresas. Para ello sería necesario un día mínimo o 2 días. Durante esos 2 días nos entrevistaríamos con cada una de esas personas que hemos seleccionado, cada seleccionada esa persona, que son los que conocen
cómo se están gestionando, tratando los datos dentro de vuestras empresas y con el resultado de todas esas entrevistas sacaríamos unos resultados que os presentaríamos. Durante estas entrevistas, pues haríamos una serie de preguntas. Aquí viene un ejemplo, ¿no? Preguntaríamos, pues, dónde residen vuestros datos, quién tiene acceso a vuestros datos, si controláis quién tiene acceso a vuestros datos y cómo se utilizan, si clasificáis de alguna manera los datos, si podéis detectar automáticamente si existiera una violación de los datos, si seríais capaces de responder adecuadamente ante esa violación, si revisáis y actualizáis continuamente vuestras políticas y prácticas de protección de datos. Todo esto al final dará como resultado este tipo de informe, ¿no? Este tipo de informe, por un lado, tendrá un resumen ejecutivo donde, por un lado, estaríamos mirando la fase de descubrimiento, luego habría la fase de acceso, la fase de protección y la fase de informes. Cualquier proyecto de RGPD se enfoca en estas cuatro fases. La primera que te he dicho, la Discovery, que os he dicho, la Discovery es ver qué datos tienes, ¿no? Ver a ver si hay clientes que no saben los datos que tienen, hay otros que sí, que lo tienen controlado. La parte de acceso, pues ver si qué tipo de, se- de ac- quién accede a esos datos, ¿no? En la fase de protección ver si tenemos protegidos esos datos y controlamos quién accede a esos datos. Y en la fase de información ver si somos capaces en cualquier momento de poder requerir ese tipo de información para cuando lo pida el organismo regulador ante una denuncia, ¿no? Ver si somos capaces de sacar información de cómo estamos tratando esos datos, cuáles son los flujos de proceso de esos datos, quién tiene acceso a esos datos, o sea, hacer informes, ¿no? Y en cada una de esas fases nosotros os diremos si estáis en una situación inicial, si estáis en una situación de progresando o en una situación de optimizando, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación donde estéis, pues nosotros os ayudaremos tanto a nivel de procesos y de consultoría, de cómo os podemos ayudar, o sea, con nuestra experiencia, cómo os podemos orientar para pasar de un nivel inicial a un nivel más alto, o sea, de cumplimiento de madurez del reglamento. Y luego también, pues, si estáis trabajando con producto de Microsoft, en este caso de SQL Server, pues esta herramienta también nos va a especificar qué tecnología dentro de los productos de Microsoft podemos utilizar para poder llegar a ese grado de madurez, ¿no? Entonces, una vez hemos visto los resultados, pues dependiendo de la fase donde nos encontremos, en qué fase nos encontremos, en qué momento, pues si estamos en la fase de descubrimiento y estamos en un momento inicial, pues os ayudaríamos a identificar los datos personales que poseéis, dónde están almacenados. Si donde estáis peores en la fase o donde no estáis muy maduros, es en la fase de gestión, pues os ayudaríamos a controlar cómo se utilizan los datos personales, cómo se accede a ellos. Si estáis en la fase de protección, pues os ayudaríamos a establecer controles de seguridad eh, evitar y responder ante vulnerabilidades y brechas de seguridad. Y si estáis en la fase, y si tenéis, y dependiendo de dónde estéis en la fase de informes, os ayudaríamos a registrar las evidencias, mantener la documentación exigida, procesar las peticiones de usuarios y notificar filtraciones de datos. Esto trasladado a tecnología de SQL, pues SQL, dependiendo también de la versión de SQL Server con la que trabajéis, pues tendréis este tipo de tecnología para poder cubrir los procesos de cada fase, ¿no? Nosotros por nuestra parte, pues lo que haríamos es ayudaros a configurar esa tecnología, también ayudaros dependiendo de la versión de SQL Server, a deciros, bueno, pues para la versión de SQL Server 2014 Enterprise Standard podéis utilizar esta tecnología,
o no existe o no existía todavía esa tecnología, entonces lo tenéis que hacer con de otra manera, ¿no? Entonces os ayudamos a implementarlo da igual en la versión de SQL Server donde estéis. También hay algo que os quería comentar es que mm, mm, por nuestra parte lo que vamos a intentar siempre es que los procesos que actualmente estáis haciendo o los tratamientos que estáis haciendo con vuestros datos los podáis seguir realizando. O sea, que no porque ahora tengáis que cumplir con el nuevo reglamento tengáis que dejar de hacerlo. Nosotros lo que haremos es adaptar esos procesos para que sí podáis seguir procesando los datos. O sea, nosotros lo que no queremos es decir, bueno, pues a partir de ahora, como el nuevo reglamento si no lo haces así, no vas a producir los datos, pues lo que mejor puedes hacer es dejar de tratar los datos. No, nuestra idea no es esa. Nuestra idea es ayudar a vosotros, a los clientes, a que podáis seguir trabajando con esos datos y cumplir con el nuevo reglamento.